quiero más de ti y habitar. Así que acompáñenme conmigo a Mateo 18. Mateo capítulo 18, vamos a estar leyendo del 1 al 5. ¿Lo tienen en sus Biblias de papel? Como decía hoy la hermana. Yo no le dije que dijera eso, Fíjense que... Sus Biblias de papel, Mateo capítulo 18. Cerrame la puerta, Valen. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A mí me recibe. Hemos orado para que el Señor bendiga este día, que bendiga esta reunión, así que vamos a pedirle una vez más al Señor que bendiga este tiempo, que nuestras mentes puedan ser abiertas a recibir esta palabra, que no haya distracción, que no haya oposición de nuestra carne para poder recibirla, y que el Señor haga la obra por la cual dispuso esta palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Uno puede ver en el Evangelio de Lucas, en la historia esta misma paralela, que los discípulos entraron en una discusión, venían caminando y venían discutiendo a ver quién iba a ser el mayor. Se estaban ya disputando cargos. No, porque yo voy a estar sentado a la derecha, ¿y quién va a estar a la? Yo voy a estar sentado a la diestra. Así que venían ahí con una pelea interna y en su corazón ya estaban codiciando lugares de privilegio en los cuales todavía no les corresponde a ellos tomarlos. Y esto es algo que pasa mucho hoy en día. Esto uno lo puede ver en los trabajos. De repente uno está trabajando hace años en el trabajo y viene alguien nuevo y enseguida lo ascienden. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? Está fijándose en el otro. O en qué mal jefe es que lo ascendió más rápido a él y no a mí. ¿No? Y uno dice, bueno, y Jesús, que tiene esa característica de no dejar pasar nada, les dice, ¿qué vienen cavilando en sus corazones? No le estaba diciendo lo que estaban hablando, sino lo que había en sus corazones. Algo que vimos en la presentación de Samuel, ¿no? O sea, algo que tenemos que guardar en nuestro corazón, que es amar a Dios, la palabra de Dios, y dejar que Él obre en nuestras vidas. Sin embargo, acá venían cavilando en sus corazones, en ese lugar donde tendría que estar el amor a Dios, había otra cosa. Había otra cosa. Así que, una vez que Jesús los confronta, le dice, Maestro, ¿quién realmente está siendo el más importante en el reino de los cielos? Eso es lo que le está diciendo a Jesús. Eso es lo que significa. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? El más importante. Entonces, como hay grados de importancia en nuestras mentes, también hay lugares de privilegio en nuestras mentes. Queremos que se haga en consecuencia de lo que nosotros hacemos. Entonces acá la respuesta que estaban esperando de Jesús era, bueno,
el más importante es Pedro, por eso le voy a dar las llaves del reino. O tal vez estaban esperando que dijeran, bueno, el más importante es Juan, porque él va a ser el único que se va a quedar al lado mío cuando me crucifiquen. Él va a ser el más importante. O tal vez estaban esperando que dijeran, el más importante va a ser Pablo, alguien que todavía ustedes no conocen, pero Pablo va a llevar la palabra de Dios a todos lados. Él va a ser el más importante. Y Jesús no hizo eso. Jesús lo que hizo fue llamar a un niño, vení. Tal vez lo llamó por su nombre, porque como Jesús conoce todas las cosas, tal vez, Fabiancito, vení. Vení. Vení, querido, vení. Y lo puso en medio de esos hombres. Y yo me imagino ese nene, ahí en otro evangelio dice que lo alzó, y yo me imagino al nene con carita mirando y diciendo, ¿qué hago acá? Pero también me imagino la cara de los discípulos diciendo, ¿qué sé? ¿Qué me vas a enseñar con esto? Y Jesús llamó a un niño. ¿Y qué les dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dice, el que quiera ser el más importante tiene que hacerse como un niño. Y yo me imagino los interrogantes, las preguntas de los discípulos. Me hace acordar a Nicodemo, como vimos el domingo pasado. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Bueno, me imagino a los discípulos, ¿cómo voy a volver a ser un niño? No entiendo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Así que, para poder entender esto, ahí en Lucas 18, 17 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay otra versión que dice, porque el reino de los cielos es para los que son como niños. Tenemos que ser como los niños. Y claro que Jesús lo que está hablando es de una forma espiritual, no una forma física, porque no podemos volver a entrar en el vientre de nuestra madre, volver a nacer y volver a tener 1, 2, 5 años. No podemos. Pero para poder entender, tenemos que ir a esa época y entender quiénes eran los niños en esa época. Los niños en esa época eran, y cuando yo escribía esto y uno empieza a meterse en esa cultura, es muy difícil, son palabras muy difíciles las que uno dice y enseguida uno empieza a confrontar. Pero los niños eran lo más bajo de la sociedad. Los niños eran los últimos que podían opinar. A los niños no se les consultaba. Primero venía el adulto mayor, porque ya había vivido, tenía sabiduría, tenía experiencia. Después venían los adultos y por último los niños. A los niños se los dejaba fuera. Uno puede ver también en Mateo cuando le traían a los niños para ser presentados, que los discípulos le decían, salgan de acá, corran estos niños, no molesten al maestro. Y ahí es donde Jesús le dice, déjenlos a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que uno puede ver que hoy a nosotros nos cuesta mucho poder entender esta cultura, poder entender eso, porque hoy nos fuimos para el otro lado. Hoy los niños son los que
están arriba. Antes, por ejemplo, cuando yo era chico, mis amigos eran los amigos de mi papá. Hoy no. Hoy los amigos de mi hijo son, mis amigos son los padres de los amigos de mis hijos. ¿Se entendió? No se entendió. Antes mis amigos eran los hijos de los amigos de mi papá. Mi papá tenía amigos y los hijos de los amigos de mi papá eran mis amigos. Hoy no. Hoy mis amigos son los padres de los amigos de mi hijo. Yo no decidía a mis amigos. También que eran otras épocas y uno salía en el barrio y tenía amigos, pero hoy los niños mandan. Hoy ¿a quién les preguntamos qué vamos a comer? A los niños. Porque si el niño no quiere comer la polenta, no se come polenta en casa. Hoy ¿a quién les sirven las mujeres primero? A los niños. Yo cuando era chiquito, mi mamá siempre le servía primero a mi papá. Después a mi hermana mayor, después a la del medio y después a mí, por último. Entonces, cuando uno dice que éramos los más bajos, lo que eran los más bajos en aquella época, no está hablando de una manera despectiva, no está hablando de que no tenían importancia. Todo lo contrario, en realidad. Los niños eran muy amados, eran muy respetados. Pero ¿qué pasaba en aquella cultura? En aquella cultura había muchas guerras. ¿Y quién salía a pelear las guerras? El adulto. Entonces había que cuidar al adulto. Había que darle la mejor comida al adulto. Había que hacer silencio en la hora de la siesta. Se fueron los niños, ¿no? ¿Está mi hijo, eh? Había que hacer silencio en la hora de la siesta para que el adulto duerma, porque tenía que estar descansado. Había que darle el mejor colchón al adulto. Había que darle el lugar de privilegio al adulto. ¿Por qué? Porque él tenía que estar de la mejor manera para poder ir a la guerra. Hoy es todo lo contrario. Hoy al adulto mayor le sacamos de la jubilación para darle un plan a alguien que puede trabajar. No estoy ni a favor ni en contra, no estoy hablando de política. Pero se le saca al adulto mayor para hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque hoy el adulto mayor ya vivió. El otro día escuchaba en la radio donde un personaje muy conocido decía: las vacunas no hay que dárselas a los mayores, porque los mayores no salen, pero hay que dárselas a la gente joven. ¿Para qué? Para que esté protegida y salgan a trabajar. Y uno dice, claro, es verdad, tiene razón. Pero atrás de eso, en realidad, tiene que ver con que el adulto mayor ya está. Que no salga, que no se mueva, no le consultemos, porque ya está. Y si se muere más rápido, mejor, porque así no le tenemos que seguir pagando. Entonces le sacamos los medicamentos gratis, le sacamos las prestaciones que antes podían llegar a tener más gratis. ¿Para qué? Para hacer otras cosas. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a decir, no estoy en contra de la política. Es política y hay que hacer ciertas cosas. No me quiero meter ahí. Estoy hablando de una mentalidad. Entonces, como hoy decía a la mañana, llegamos al punto de que los niños hoy se les consulta a todos, son tan importantes, ¿sí?, que ellos deciden, ellos toman decisiones. Pero nos olvidamos que son niños. Entonces, hoy podemos ver que hoy salen a robar niños menores de edad. ¿Por qué? Porque no pueden ir presos. Entonces salen a robar ellos. Pero como tienen esta mentalidad que el adulto mayor ya está en desuso, en descarte,
les da lo mismo pegarle un tiro o no. Les da lo mismo pegarle un tiro a alguien. No tienen problema, mujeres embarazadas, niños, jóvenes, adultos, mayores, uno ve cómo les arrancan la cartera a ancianas y las revolean por el piso. ¿Por qué? Porque la vida del otro no tiene valor, porque se cambió. En la época de Jesús, el adulto mayor era el más importante y el niño era el menos importante, pero en ese sentido. No que el niño no tuviese valor, lo vimos a la mañana en Deuteronomio, tenía mucho valor ese niño y había que cuidarlo y había que protegerlo y hay que instruirlo en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ese niño, a medida que vaya creciendo, sea un buen adulto y pueda tener paciencia en la espera, primero el otro y después yo. Hoy le servimos primero, entonces ¿qué pasa? Si no le servimos primero, no tienen paciencia, empiezan a hacer berrinche. ¿Se dan cuenta? Hoy, si el niño a las 11 de la mañana tiene hambre y la comida va a estar a las 12:30 y nosotros le permitimos comer algo, ¿saben lo que estamos generando? Un niño que no tolera la frustración, no aprende de la paciencia. Si yo tengo hambre ahora, como ahora, no espero 1 hora hasta que la comida esté lista. Y me tenés que dar ahora. Y uno puede ver los niños en los supermercados. Cómo se tiran al piso, vienen arrastrados del carrito para que los padres le compren algo. ¿Por qué? Porque lo desean. No aguantan. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que hemos invertido los roles. Hemos invertido los roles. Y Jesús lo que está diciendo acá es, tienen que volver a ser como niños. Y quiero explicar por qué Jesús está diciendo esto y voy a tomar un solo punto. Podríamos hablar mucho, pero sé que tienen hambre los adultos. Así que vamos a ver el primer punto, o el único, por el amén de Daniel, que tenemos que ser como niños en la humildad. En la humildad. Esto de que el niño era último y el niño tenía que esperar a que primero se sirviera el adulto mayor. El otro día hablando con mi señora, nos contaba, y hoy que está mi suegra acá, nos contaba que su abuelo, o sea, el papá de mi suegra, sí, no, estoy bien, tuvo 8 hijos, y de esos 8 hijos había como 20 nietos, no sé ya cuántos. Y todos los fines de semana iban a comer a la casa de él. Entonces tenía una mesa larga y hasta que el abuelo no se levantaba de la mesa, no se levantaba nadie de la mesa. Y por ahí estábamos charlando y alguien le pregunta a mi señora, ¿y qué pasaba si un nene se levantaba de la mesa? Dice, no sabemos porque ninguno se levantaba. ¡Pah! Dije yo, qué grande el abuelo ese. O sea, espectacular. Nadie quiso probar. Tengo otras, pero no las voy a contar porque ya tengo otras. Un día, una de las nietas, no voy a contar cuál, porque una de las nietas quería salir con un vecino del abuelo y le dice, abuelo, voy a salir con el vecino a tomar un helado. Eran chiquitos. Eran otras épocas. Y el abuelo le dice, vengan para acá. Antes de salir a tomar un helado con mi nieta, escriba. Dice,
Si un tren va a 100 kilómetros por hora y le da un problema así, y el nene no lo pudo hacer, y le dice, no, usted no sale con mi nieta, ya, váyase de acá. Yo decía, qué grande el abuelo. Imagínense, visualicen su mesa familiar. Y uno les dice, hasta que el abuelo no se levanta, ya está, se fueron todos. Y anda a agarrarlo después, que uno estaría los chancletazos limpios. ¿Cómo haría hoy uno? A nosotros nos tendría que preguntar, ¿y qué haría si todos se quedan? No sé, un silencio, porque no pasa eso hoy. Humildad. Humildad de los niños cuando el adulto le dice, tenés que esperar. Y el niño espera. Humildad cuando el padre le dice, ahora no te puedo comprar eso, tenés que esperar. Y el niño diga, bueno. Yo me acuerdo una vez cuando tenía 14, 15 años y le digo a mi papá, papi, quiero que me compres un grabador. En esa época era a cassette y eran grabadores. Es otra época. Y me dice, bueno, te lo voy a comprar. Pero te lo voy a comprar el año que viene. Voy a ir juntando plata todos los meses y el año que viene te lo compro. Y yo le dije, bueno. Y me acuerdo, ese año esperar y al otro año me lo compró. Hoy los niños lo quieren ya. Llame ya. Llame ya. Estamos acostumbrados. Compramos en Mercado Libre, recíbalo hoy. No podemos esperar dos días, no podemos esperar 48 horas, es lo mismo. No podemos esperar. Humildad. ¿Quién era el más importante entre ellos? Eso es lo que venían discutiendo. Si Jesús llegaba a decir uno, los otros se enojaban. Se enojaban. Y la respuesta es traer un niño, símbolo de humildad, símbolo de paciencia. Tal vez hoy nos cuesta mucho entender esto, porque hoy estamos al revés. Así que humildad es lo que el Señor nos está pidiendo. Y fíjense, Juan, capítulo 13, versículo 14, Él nos da el ejemplo de esta humildad. Jesús, ya ahí a punto de morir, estaba en la cena, prepara la Pascua y dice, vengan, siéntense. Y ahí uno puede ver que Jesús agarra una toalla, se la ciñe y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Algo que un maestro no haría. Algo que para alguien importante sería una humillación. Había una persona encargada de lavarle los pies a toda la gente. Y Jesús ahí en Juan capítulo 13, versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si yo lo hice, ustedes también háganlo. Humildad, humildad. En otra versión dice, ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. Literalmente Jesús está diciendo, el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que hacerse el más pequeñito de todos. El más pequeñito de todos. Algo que para nosotros en la lógica no
no lo podríamos entender. Hay una historia del Antiguo Testamento. Naamán era un guerrero sirio. Naamán dice que tenía lepra. La lepra era algo muy asqueroso en aquella época, muy feo. Era una persona considerada inmunda. Y dice que va al profeta Eliseo y le dice: quiero ser limpio. Y Naamán, que tenía títulos, que tenía gente a cargo, tenía muchas guerras ganadas, era alguien muy importante, esperaba una respuesta de Eliseo importante. Sin embargo, Eliseo ni siquiera sale de la casa. Díganle que se sumerja en el río Jordán 7 veces y ahí va a quedar limpio. Y Naamán dice: ¿yo? No. Decile que salga primero. Decile quién está acá. Y Eliseo le dice: no, que se vaya a lavar. Y Eliseo y Naamán, me imagino: ¿qué me está diciendo, sucio? ¿Qué me está diciendo este señor? Y los que venían con Naamán inteligentemente le dijeron: a ver, si te hubiese dicho algo recontra importante lo hubieras hecho. ¿Por qué no vas y te tirás 7 veces en el río Jordán? Y se ve que le habrá pensado un poquito. Y se zambulló 7 veces. Y dice la palabra, Segunda de Reyes, que cuando salió, su piel era como la de un niño. Como la de un niño. Humildad. El gran Naamán, orgulloso, se humilló como un pequeño niño, tuvo que obedecer. Tuvo que obedecer. No era lo que él quería, no era lo que él esperaba. Obedeció. Y acá Jesús está apuntando a esa dirección. Si no te haces como un niño, si no te humillás delante de la presencia de Dios, si no dejás esa grandeza, esos títulos, esa vanagloria, esas fuerzas tuyas, ese poder, no vas a entrar en el reino de los cielos. No vas a ver el reino de los cielos. Son vidas que están bajo el poder suyo. Y no está el reino de Dios ahí. No hay poder, no hay milagro, no hay sanidad, no hay esperanza, no hay gozo. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio. Lo resiste, es algo que le choca mucho a Dios. No lo soporta, no puede haber alguien soberbio delante de la presencia de Dios. Si no nos humillamos en su presencia, no va a estar el reino de Dios con nosotros. Y no vamos a poder entrar al reino de Dios. Así que, para terminar, fíjense las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5:3. Después pueden leerlas todas completas, no las vamos a ver ahora, pero fíjense las bienaventuranzas, cómo empiezan. La palabra bienaventuranza, o sea, las bienaventuranzas es los gozosos del cielo. O sea, personas que son humildes y que ya están en el reino de los cielos y van caminando por ese camino de gozo. Hoy la hermana a la mañana nos mostraba que Jesús es el verbo, es la palabra. El verbo es acción. Acción. Y Jesús dijo: yo soy el camino al Padre. Tenemos que caminar
por ese camino, no podemos estar quietos. Y las bienaventuranzas es, bueno, yo te voy a mostrar cómo es ese caminar, para que te des cuenta si estás caminando en el camino angosto, si estás caminando en otro camino que te va a llevar a otro lado. Y dice la primera bienaventuranza, ahí Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, bienaventurado quiere decir gozoso, quiere decir supremamente bendecido. Eso significa bienaventurado. Nosotros resumimos con la palabra feliz, pero va más allá de una felicidad. Es supremamente bendecido. Es la extensión de afortunado, tener una fortuna. Una fortuna, no 2, 3 pesitos, una fortuna de ese gozo. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Si crees que sos rico, si crees que te las sabés todas, vas a vivir una vida de pobreza. Y lo que nos dice es, si vos te considerás pobre, vas a vivir con todas las riquezas del reino de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si reconoces tu pobreza, todas las riquezas del reino son tuyas. Y dice el otro versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para llorar, ¿qué hay que hacer? Quebrarse. No hay que ser fuerte. Y para quebrarse, para llorar, se necesita ser humilde. Los duros no lloran. Hemos crecido en un ambiente machista donde dicen los hombres no lloran. Si llorás sos un mariquita. Entonces somos fuertes, no nos podemos quebrar. ¿Por qué? Porque somos hombres. Soberbia, orgullo, vanagloria. Los hombres lloramos. Y tal vez tenemos que llorar más que las mujeres. Porque las mujeres son más de hablar. Entonces pueden hablar y pueden contar. A nosotros nos cuesta hablar. Nos cuesta decir lo que nos está pasando. Nos cuesta abrirnos con un otro. ¿Por qué? Porque somos duros. Nunca vamos a llorar delante de otro. Si no lloramos, no vamos a recibir consolación. Vamos a seguir siempre igual. Siempre igual. Y después le vamos a echar la culpa al otro. Le vamos a echar la culpa al pastor. ¿Cómo no se dio cuenta que estaba mal? ¿No se dio cuenta? ¿Cómo mi jefe no se dio cuenta? Si no hablamos, si no nos quebramos, si no lloramos, no vamos a recibir consolación. Pero tampoco vamos a recibir consolación del Señor. Porque el Señor lo que todo el tiempo nos está diciendo es, pidan, busquen. Y les voy a dar. Si buscan, me van a hallar. Todo el tiempo está diciendo el Señor. Humíllense delante de mi presencia. Por eso hoy decía, Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo hay que buscarlo? Con humildad, diciéndole, Señor, acá estoy. No puedo hacer determinadas cosas. No puedo hacer otras determinadas cosas. Me está costando esto, me está costando lo otro.
Y el Señor manda a la familia de la fe. Y el Señor manda a otro. ¿Cuántas veces no ha pasado de entregarle, tal vez, no sé, alimento a alguien y esa persona decir, es la respuesta del Señor, porque venía orando porque no tenía qué comer? Y el Señor te trajo hoy. ¿Por qué? Porque se quebró delante del Señor. Dice un salmo que nuestras lágrimas, el Señor las guarda en una vasija. Están contadas cada lágrima de cada uno de nosotros. ¿Cuántas lágrimas tuyas tiene el Señor? ¿Cuántas lágrimas derramaste? ¿Habrá lágrimas tuyas en el cántaro del Señor? Bienaventurados los que lloran. El otro dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta palabra mansos quiere decir apacibles, los que son pacificadores y en la extensión de humildad. Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que en esta mañana yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que podamos ir al Señor con una actitud de humildad. Llévate esa palabra hoy. Los niños son humildes porque dependen de un adulto. Los niños son humildes porque no saben todo, tienen que aprender. Los niños son humildes porque tienen que obedecer las instrucciones de los padres, las instrucciones de los maestros, las instrucciones de Dios. Humildad. El Señor en esta mañana nos está pidiendo que seamos como niños, que nos despojemos de ese viejo hombre, de esa vieja mujer. Si en esta mañana vos te reconoces como una persona soberbia, como una persona que todavía tiene el control de su vida, bueno, yo te invito a que puedas ir al Señor y que ahí en tu lugar vos le puedas decir, Señor Jesús, reconozco en esta mañana que todavía tomo decisiones sin consultarte, que en esta mañana todavía yo soy el centro de mi vida. Si tengo ganas hago esto, si tengo ganas hago lo otro, si no tengo ganas no lo hago. Tal vez reconoces que te cuesta obedecer la voz de tu jefe, que te cuesta aceptar la voz de tu marido, de tu mujer, que te cuesta ponerte de acuerdo con un otro para hacerlo mejor, que tal vez te cuesta reconocer que la decisión del otro es mejor que la tuya. Que en esta mañana no te cueste el ir a los pies de Jesús y poder decirle, Señor, yo estoy reconociendo estas cosas en mi vida. Te pido perdón. Perdón por la soberbia. Perdón por la vanagloria. Perdón por las fuerzas mías. Perdón porque creo que soy rico y que yo controlo esas riquezas. Perdón porque creo que soy una persona sabia y que me las sé todas. Perdón, Señor, porque creo que porque estudié me como el mundo. Pero también al mismo tiempo le podés
pedir perdón al Señor porque tal vez no querés avanzar porque crees que porque no estudiaste no podés hacer lo que el Señor te dice. Déjame decirte que eso también es soberbia. Porque si el Señor dice que vos vas a hacer lo que Él dice que vas a hacer, es porque Él lo va a hacer. No lo vas a hacer vos en tus fuerzas. El creer que podés hacer todo es soberbia, pero el creer que no estás capacitado para hacer algo también es soberbia. La timidez es soberbia. Porque todavía seguís teniendo el control de tu vida. Lo importante es decir, Señor, sé que tengo que aprender, no lo sé hacer, pero en tu nombre lo hago. Eso es una persona humilde. Reconoce dónde está parado, pero también reconoce que ahora no lo va a hacer él, lo va a hacer Cristo que está en él, porque con Cristo todo lo puedo hacer. Él está escuchando, el Espíritu Santo está inquietando tu corazón, te está trayendo esos pensamientos para que los puedas entregar a los pies de Cristo, que puedas reconocerte cómo estás y que dejes que el Espíritu Santo te empiece a limpiar, que puedas empezar a entregarle ese control de tu vida al Espíritu Santo, para que ahora Él sea el Señor de tu vida, para que ahora Él sea el que dé las directivas, pero también para que seas una persona obediente, una persona humilde, una persona que pueda ir a los pies, quebrantado, humillado, para que Cristo Jesús se pueda glorificar en tu vida. Si seguimos teniendo el control de nuestras vidas, Cristo no se puede glorificar, no puede hacer la obra, porque Él es un caballero y deja lo que vos estás decidiendo. Pero si vos le decís en esta mañana, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, quiero dejar el control de mi vida ahora en tus manos, para que vos hagas conforme a tu voluntad, para que vos me guíes a donde yo tengo que ir, para que me muestres cuál es el camino correcto, qué tengo que hacer, cómo tengo que contestar. Entonces el Señor Jesús ahora empieza a agrandarse en tu vida. Y ahora vas a ser como ese niño que empieza a crecer, ahora con una buena educación. Ahora empieza a crecer con el amor de Dios. Con el amor de Dios en el corazón, en el alma y en las fuerzas. Entonces ahí sí, todas las personas van a poder ver en tu vida a Cristo Jesús. Ahora sí, el resto de las personas van a poder ver el poder del Espíritu Santo fluyendo en tu vida. Ahora sí, en tus oraciones, cuando ores por otro, por sanidad, cuando ores por milagros, vas a poder ver el poder del Espíritu Santo. Porque ahora ya no sos vos, ahora es Cristo Jesús en tu vida. Y cuando pasen esas cosas, lo único que podemos hacer es humillarnos delante de la presencia de Jesús y decirle gracias, Señor. Gracias porque fuiste vos, no fui yo. Gracias porque
Ese conocimiento que salió de mi mente no era mío porque yo no estudié. Gracias, Señor, porque ahora pude hacer eso que yo no lo podía hacer. Gracias, Señor, porque ahora terminé lo que antes dejaba todo a medias. Gracias, Señor, porque ahora cuando me propongo algo, lo puedo cumplir, porque ahora estás vos en mi vida. Señor, yo te doy gracias. Gracias por esta mañana, Señor, porque vos la preparaste de una manera perfecta. Señor, preparaste la presentación de Samuel para que podamos ver reflejada tu palabra en su vida, Señor, y poder ser humildes, como lo es hoy Samuel, como lo son los niños, Señor. Padre, te rogamos que podamos despojarnos de toda grandeza humana, de toda fuerza humana, de toda vanagloria, de todo pensamiento, Señor, de que gracias a nosotros suceden las cosas. Señor, todo pensamiento del diablo ahora en el nombre de Jesús sea echado fuera, porque nada podemos hacer si vos no estás con nosotros. Nada podemos hacer, Señor, si vos no vas adelante de nosotros. Señor, ayúdanos a ser como Moisés cuando salió de Israel, que de repente se encontró con un mar adelante, un río inmenso, y hasta que no dio ese paso de fe, entendiendo que vos sos el que abre nuestro camino, el camino no se abrió. Ayúdanos, Señor, a depender de vos, pero ayúdanos, Señor, a ser humildes y a poder quebrantarnos en tu presencia, a poder quebrantarnos delante de otro hermano maduro en la fe, que pueda también ser humilde y que juntos podamos recibir tu consolación. Que juntos podamos seguir caminando en el camino de Cristo, Señor. Bendigo cada vida, Señor. Padre, yo te ruego que esta palabra pueda entrar en sus corazones, que pueda entrar en sus almas y que pueda entrar, Señor, ahora en todas las decisiones que tengan que hacer. Padre, que puedan tener la humildad de rechazar trabajos, Señor, que sean del diablo, que puedan rechazar trabajos, Señor, que impidan que puedan congregar, que puedan rechazar trabajos, Señor, que los agoten y que no pasen tiempo en tu presencia, entendiendo que vos sos el que suple todas nuestras necesidades. Señor, que puedan rechazar cualquier cosa que venga del enemigo, pero Señor, que puedan rechazar aquellas cosas que están camufladas, aquellas cosas que no convienen, Señor, y que puedan tener la humildad de decir, sí, Señor, puedo hacer todo, pero no todo me conviene, porque yo te quiero servir, yo te quiero agradar, yo quiero estar en tu camino plenamente, porque tu camino es un camino de bienaventuranza, es un camino de gozo, es un camino de felicidad, es un camino de suprema bendición. Ayúdanos a ver y a entender lo afortunados que somos por ser hijos tuyos. Gracias, Señor. Gracias por darnos esa potestad de ser hijos tuyos. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero más de ti.